¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? Cualquiera diría que una especie de golpe de Estado blando. Aquello que decía el señor Aznar de y gritan los que gritan, quien pueda hacer, que haga. A mí me encantaría saber los WhatsApps entre, yo qué sé, Cayetana Álvarez de Toledo y Casado. Entre Ayuso y Fran de la Jungla. No, pero más serio. Entre Feijóo y Mazón. A mí también me encantaría saber el contenido de esos WhatsApps, pero vamos a lo relevante de lo que ha ido la intervención de Gabriel Rufián en esta sesión de control. Y es que ha advertido de una realidad de la que muchos ya somos conscientes, pero que en alguna ocasión parece que el gobierno no termina de creerse a pesar de estar sufriéndolo al 100%, y es que se está gestando un golpe de Estado contra este gobierno. No un golpe de Estado como el que nos tenían acostumbrado en el siglo pasado, en el que te sacaban los tanques a la calle y llamaban a Hitler y Mussolini, no. Un golpe de Estado que se hace, pues más bien a través de esas declaraciones de Aznar de quien pueda hacer que haga, o de Isabel Díaz Ayuso agradeciéndoles la extraordinaria labor a jueces, fiscales y periodistas en la lucha contra Pedro Sánchez. Esto es, un golpe de Estado blando que se dedica y se desarrolla a poco ir deslegitimando este gobierno, cosa que realmente han ido haciendo desde el día 1. Hay que plantar cara y hay que escuchar con mucha atención a lo que ha dicho Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. Vamos allá. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito como presidente del gobierno? Muchas gracias. Esta era la pregunta que le lanzaba Gabriel Rufián en la sesión de control, la que se pregunta al presidente a los diferentes ministros. Y bueno, ante esto, el presidente del gobierno le hacía una recopilación de los hitos que se han ido logrando durante los últimos meses en la economía española, en el mercado de trabajo. Una noticia que pasó muy desapercibida, lógicamente, porque estamos en el cotilleo, que fue un dato que dio la OCDE y que dijo que en el año... Podéis escuchar de fondo gritando a los diputados de la derecha porque no soportan escucharla hablar y entonces se ponen a gritar cuando habla el presidente. Las rentas reales de las familias españolas habían crecido por encima de la media europea. Y eso, o la media de la OCDE, por ser más explícitos. Yo creo que eso no es casualidad, eso tiene que ver con una política de fomento de la creación de... Bueno, y como veis, pues la respuesta de Pedro Sánchez tiene que ver con eso, con reivindicar los datos económicos del gobierno, con decir que tenemos más empleo que nunca, una transformación. Con decir también que efectivamente el paro más bajo es del 2007, hay récord de afiliados a la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Es decir, reivindicando, sacando pecho de su acción de gobierno. Está muy bien esto. Pero claro, ahí le responde Gabriel Rufián diciéndole, vale, pero cuidado, que esto se tiene que conservar frente a los que tenemos enfrente. Atención. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián. Gracias, presidenta. Está muy bien. Pero para eso hay que seguir. Hay que seguir. De hecho, usted dice abiertamente que quiere seguir hasta el año 2031. Bien, vale. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Ustedes, señorías del PSOE, señor presidente, señores del Gobierno, ¿son conscientes de la ofensiva que viven? ¿Son conscientes de la ofensiva policial, judicial, digital, mediática que viven? ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? Cualquiera diría que una especie de golpe de Estado blando. Aquello que decía el señor Aznar de y gritan los que gritan, quien pueda hacer, que haga. La mejor versión que dice la señora Ayuso. ¿Ustedes son conscientes? Por cierto. Y si no son conscientes, no se preocupen que yo se lo recuerdo en un momento. ¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que está. Cada uno en su responsabilidad. Seas juez, seas fiscal, seas periodista. No se atrevió a tanto como se atrevería después Isabel Díaz Ayuso, porque aquí al menos él no se refería directamente a los jueces o a los fiscales o a los periodistas. Sin embargo, aquí Ayuso pues ya va a calzón quitado. Aznar lo dice, lo deja caer, Ayuso simplemente pues le vuelve a dar a la pelota que había lanzado al campo José María Aznar. Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión y lo están haciendo. Lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, de la sociedad civil. Empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión, porque España fue un país que se levantó precisamente porque otras generaciones basaron su forma de comportarse bajo el concepto de las cosas bien hechas. El pundonor, el pundonor.
Nos va a hablar de pundonor Isabel Díaz Ayuso, dándole a su propio hermano 300.000 euros de comisiones en lo peor de la pandemia mientras dejaba morir a los mayores en las residencias y después cortándole la cabeza al líder de su partido porque se atrevió a denunciarlo. Nos va a hablar ella de pundonor. Es espectacular la hipocresía de esta señora, pero lo habéis escuchado en términos incluso más concretos. Lo están haciendo muchos jueces, lo están haciendo muchos fiscales, lo están haciendo muchos periodistas, y tanto que lo están haciendo. Y alegremente vosotros simplemente como oposición lo que hacéis es haceros eco de lo que están haciendo otros. Un juez amigo como el juez Peinado imputa a la mujer del gobierno, la mujer del presidente del gobierno. ¿Va a algún lado? No, pero os da vosotros titulares. Hace lo mismo con el hermano. ¿Va a algún lado? Tampoco, pero os da los titulares. Un periodista coge lo que ha hecho un juez y lo publica en su medio. ¿Sirve para algo? No, pero os da para titulares y para hablar en el Congreso de los Diputados. Y así poco a poco, quien pueda hacer que haga, y Ayuso encima le da las gracias. Muchas gracias a todos los jueces, periodistas, fiscales que están haciendo ese trabajo. Que va a ser muy duro, dicen, porque para ellos es muy duro todo aquel tiempo que no pasen dentro de las instituciones, parasitándolas y creyendo que les pertenecen. Pero mientras tanto, que vayan haciendo. Y eso, amigos y amigas, lo ha dicho bien Rufián, es un golpe de Estado blando. La misma ofensiva policial, judicial, mediática y digital que vivimos algunos y algunas hace años. El independentismo y Podemos. Es verdad que lo vivieron de manera muy dolorosa con la policía patriótica, utilizándola, en este caso, desde el Partido Popular en el gobierno. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para intentar evitarlo? De momento lo que hacen es repartirse los jueces con la derecha, comerciar con un Estado genocida como Israel, frenar la ley de vivienda con la derecha catalana, dejar que se carguen la reducción de la jornada laboral, porque se la van a cargar, porque son la voz de la patronal. Junts se lo va a cargar, sí. Ustedes no van a hacer nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué más les tiene que hacer la derecha y la ultraderecha y la derecha catalana de este país para que reaccionen, para que pasen a la ofensiva? ¿Qué más? Y por cierto, para hablar de salseo, a mí me encantaría saber los WhatsApps entre, yo qué sé, Cayetana Álvarez de Toledo y Casado, entre Ayuso y Fran de la Jungla. No, pero más serio, entre Feijóo y Mazón. Entre Feijóo y Mazón, sobre todo cuando el segundo estaba en el Ventorro. Muchas gracias. O entre Feijóo y Marcial Dorado. Imaginaos esos mensajes, ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Ir publicando mensajes privados del presidente del gobierno de manera completamente irregular, sin ningún tipo de interés público. Pues ya que estamos, ¿por qué no conocer, ¿no? Otros mensajes? ¿Por qué no conocer qué se estaban hablando? Feijóo y Mazón, mientras la gente moría en la calle. ¿Por qué no conocer, incluso mejor, los mensajes de Alberto Núñez Feijóo con su amigo del alma, con el que incluso iba de viaje en yate, Marcial Dorado? ¿Os imagináis? Esa es forma de hacer política. Difundir mensajes privados de WhatsApp. ¿Algún político, alguna persona en general podría sobrevivir a lo dicho en la privacidad de una conversación con un amigo, con un colega, con un familiar, si eso se expusiera públicamente? Imaginad que conversaciones vuestras se filtrasen públicamente. Es que no vamos a ningún lado de esa manera. Pero si es el baremo que quiere poner el Partido Popular, oye, pues adelante, hagámoslo. ¿Qué mensajes se publicarían? Si viésemos lo que se estaba diciendo Isabel Díaz Ayuso, no con Frank de la Jungla, que me trae un poco sin cuidado, la supuesta infidelidad que le ha puesto Alberto Quirón, que están diciendo algunos, con Frank de la Jungla, en fin, personaje polémico también de ahora, me trae sin cuidado eso. ¿Pero qué se diría si se conociese los mensajes con Miguel Ángel Rodríguez sobre lo que decían de Pablo Casado? Yo creo que eso que le dijo Pedro Sánchez a Ábalos, hablando de Vara o de Lambán, o de los dos, que los llamó petardos, yo creo que me enmudecería al lado de los insultos que preferiría Isabel Díaz Ayuso en aquel momento en el que se cargaron a Pablo Casado. O sin ir más lejos, los mensajes que sí que se han filtrado, privados también, de Miguel Ángel Rodríguez con una periodista, con Esther Palomera del diario.es, donde literalmente decía: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. En ese caso ya no les preocupaba en absoluto. ¿No? Claro, decían, no, es que estos son mensajes privados. En un mensaje privado puedes decir cualquier cosa. Perdona, era un jefe de gabinete amenazando a una periodista. No era ni siquiera un mensaje privado entre dos amigos. Bueno, pero esos mensajes privados no le parecen mal, o por lo menos no a Feijóo. A lo mejor tú tienes... Vamos a escuchar ahora aquí a Emilio Delgado hablando en televisión precisamente de esto. Dice que nos enseñe los WhatsApps de Ayuso de Feijóo. Verás lo que nos vamos a reír. A lo mejor tú tienes los WhatsApp que se mandaban, por ejemplo, Ayuso cuando le cortaron la cabeza a Casado, y son muy bonitos. O a lo mejor tienes los WhatsApps que mandaba Feijóo a Marcial Dorado cuando iban en la barca y se daban cremas, y son perfectos. O los de Cosidó
criticó, por ejemplo, cuando decía que teníais a los jueces en el bolsillo. Pero el resto de gente es humana y habla de las relaciones que tiene con naturalidad. Y yo lo que veáis son conversaciones naturales previas a la imputación. Por eso me parece que no van más allá de eso. El derecho al secreto en las comunicaciones privadas es un derecho fundamental en la Constitución. Me parece extraordinariamente grave que uno ya tenga miedo de poner en sus propios dispositivos, ya no solo conversaciones, sino material que le apetezca tener, recuerdos, conversaciones con su familia, y que eso se deposite en un juzgado y acabe en los periódicos. Cuando esto sucede con el novio de Ayuso, la cosa acaba con el fiscal general del Estado imputado. Yo quiero ver dónde está el escándalo ahora de todos esos que se escandalizaban entonces. En especial la presidenta tienen un comportamiento ejemplar con el presidente y con todo el gobierno, ¿no? Salvo la vez que le llamó hijo de puta ahí delante de todo, pero quitando eso... Una cosilla de nada, vaya. Me parece que la cosa es al revés, que todo esto en realidad forma parte de ese quien puede hacer que haga. No sé si esto tiene que ver con la mejor versión de los periodistas y los jueces que pedía ayer Ayuso, ¿no? Y esto no quiere decir que los periodistas y los jueces hagan deporte y coman bien. La mejor versión es aquella que coincide con los intereses del Partido Popular. Pero creo que les está saliendo mal, que todo esto al final no funciona y que en Colón pinchasteis el otro día y la gente no hace lo que queréis, y por eso tenemos delante a una derecha pues tan enfadada, tan gruñona, tan enfadada con los españoles porque no les siguen el rollo. Y este tipo de cosas que no van a ningún lado, que no hay ningún delito, que se sacan como un enorme escándalo y lo más que hay son conversaciones privadas como las que podemos tener cualquiera, no están sirviendo para apuntalar el proceso de acoso y derribo a un gobierno legítimo. Yo creo que al electorado... Tiene que ver con eso, con el proceso de acoso y derribo a un gobierno legítimo, que en otras palabras, y como decía Rufián, es un proceso de golpismo blando. De intentar acabar... Golpismo al final es intentar acabar con un gobierno por un medio que no sean las urnas, o que no sean los legalmente dispuestos, o una moción de censura, o una convocatoria de elecciones presentada por el presidente del gobierno. Esto es intentar acabar a través de, bueno, lo conocido como lawfare, que durante los últimos meses se ha dejado de hablar, pero ha sido fundamental para entender cuál ha sido la labor de algunos jueces a los que ahora felicitaba Isabel Díaz Ayuso, y que tiene que ver también con esta presión continuada, constante, por parte de medios, que se hace siempre de manera sistemática contra todos aquellos gobiernos en los que no gobierne la derecha, que tiene una concepción del poder patrimonial, es decir, me corresponde a mí. Y si están los otros están en tanto que ocupas. Son ocupas. Así nos entienden nosotros como cuando gobernamos, como ocupas. No nos merecemos estar ahí. Y por lo tanto, desde el minuto 1, tienen que estar reivindicando que se nos eche, de alguna manera, sea legalmente o ilegalmente, con este tipo de presiones. De hecho, acordaos, no de Colón, que se refería ahora aquí Emilio Delgado, que fue un pinchazo auténtico. Si no habéis visto, apuesto que sí, porque ha sido uno de los vídeos más vistos de esta semana del canal, pero si no habéis visto, os animo a ir a ver el vídeo que hice sobre la manifestación de Colón del pasado sábado. Fracaso, vamos, espectacular, estratosférico, pero no solo en aquella manifestación de Colón, sino en la que hubo ya en 2019. Es que llevan en las calles, llevan pidiendo elecciones. Piden elecciones hasta que se convocan y las pierdan, que es también tremendo, pero piden elecciones y dimisión de Pedro Sánchez constantemente desde el minuto 1. En 2019, que apenas llevaba ni un año gobernando. Y ya decían que España se acababa, España se rompe, la amnistía no sé qué, dijeron después en el 2023, hay que ir a elecciones ya porque esto es insostenible. Bueno, resulta que no es insostenible, que la economía ha mejorado sin ellos al frente, que se ha subido el salario mínimo, que a pesar de subir el salario mínimo no se ha roto la economía, como pronosticaban estos agoreros del apocalipsis que iba a ocurrir como si subiese el salario mínimo. Y al final resulta que todos los mantras se le van desmontando. Tiene razón también aquí Emilio Delgado cuando dices que ya no convencéis, pinchazo en Colón. Y cuando te vuelven a decir, no, que no se reduzca ahora la jornada laboral, como explicaba también Rufián, que Junts, la derecha catalana, va a votar en contra, no, como se haga eso, la economía también se destruye. Ah, sí. ¿Te creemos ahora igual que te tuvimos que creer cuando decías que si se subía el salario mínimo también íbamos a perder un montón de trabajos y resulta que ahora tenemos récord de afiliados a la Seguridad Social y el paro más bajo desde el año 2007? Porque si te tenemos que creer de la misma forma, entonces mejor hacer todo lo contrario de manera sistemática de lo que te diga la derecha. Porque no pueden ser más torpes a la hora de alertar de lo que viene y finalmente la consecuencia de lo que ocurre, que es nada que ver. Progresista lo que le preocupa realmente es que haya políticos marcándole línea a jueces y a periodistas, como hizo ayer Ayuso, o que haya políticos hablando de que vivimos en una dictadura, o que haya políticos como tú la semana pasada que hablabais de que hay un gobierno que está usurpando las instituciones, que me pareció gravísimo y creo que tienes una oportunidad para disculparte, Ana. Creo que haríais mejor en preocuparos por otro tipo de audios, estos sí legales, que se grabaron, por ejemplo, que grabó Villarejo, en los que había gente de tu partido acordando espionaje a rivales políticos, destrucción de pruebas o fabricación de pruebas falsas para incriminar a gente. Eso sí que es más preocupante, y no los mensajes de chichinabo que están publicando ahora en el diario El Mundo sobre conversaciones privadas del presidente, y que, bueno, gracias a eso, pues Feijóo tiene algo que decir. De hecho, sale a decir, Pedro Sánchez está más débil que nunca. Yo voy a preparar al Partido Popular más fuerte de siempre. España necesita salir de la trampa en la que nos ha metido estos últimos 7 años el gobierno. ¿Por qué?
España necesita salir de la trampa. Hombre, tuvimos una oportunidad de salir de esa trampa y los españoles decidieron no salir de esa trampa que tú dices. Porque hubo elecciones apenas hace 1 año y medio. Quedaba por hecho Feijóo que iba a ganar y al final pues bueno, se quedó con una mano delante y otra detrás. Y España, por fortuna, sin un gobierno de Feijóo con la extrema derecha y con Abascal de vicepresidente. Porque España necesita tener una alternativa de gobierno. Todo. Sí, mira, ahí estoy de acuerdo. España necesita tener una alternativa de gobierno. Pero claro, ahí el problema del drama, porque no es un problema, es un drama, es que no tenemos una oposición que sea alternativa de gobierno. Tú para tener una alternativa de gobierno, y eso te lo dicen todos los manuales del buen candidato de oposición, tú tienes que tener un equipo lo suficientemente fuerte como para poder plantear una alternativa sólida. Es decir, antes de gobernar, ser gobierno en la sombra. Tener un tipo que en economía sea buenísimo, tener un tipo que en vivienda sea buenísimo, tener un tipo que internacional sea buenísimo, tener muchas propuestas que antes de gobernar ya estén seduciendo a la ciudadanía. Sin embargo, es que no tenemos una alternativa de gobierno. Tenemos a Alberto Núñez Feijóo, que está más preocupado porque no le corten la cabeza y por eso ahora precisamente ha llamado a hacer el cónclave del PP, para básicamente afianzarse él al frente del partido y que no le pueda mover la silla porque siempre está mirando de reojo a Ayuso. Ya sabéis cómo se comporta con los presidentes del Partido Popular si nos acordamos de Casado. Y por otro lado a Juanma Moreno, que no le va a quitar el sitio. Entonces estamos obsesionados por mantener ese puesto y ahora dice que también por generar un nuevo espacio a su alrededor y conseguir un equipo preparado para un presunto adelantamiento electoral. Esta mañana lo ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. O sea, que vas a hacer un congreso para prepararte para un adelantamiento electoral y eso significa que los que tienes ahora en tu equipo no están preparados para un adelantamiento electoral. Que son tan torpes al punto de comunicarlo. Para prepararnos bien. Pues resulta que ahora entonces estás rodeado de mediocres, ¿no? ¿Cómo puedes convencer así a los españoles si te rodeas de mediocres? Si tu mejor apuesta para hablarle a los españoles es poner a Miguel Tellado, que hace unas pocas semanas cuando le preguntaron ¿cuál es tu libro preferido? Un libro que te haya gustado en los últimos años, dijo: es que no tengo tiempo de leer. Pero por favor. O sea, ni capaz para mentir es, porque no tendría ni un solo libro en la mente. Que no fuese Teo Valparque o Tintín en el Congo. Es que es alucinante. Bueno, y de Cuca Gamarra no me hagáis ni hablar. Necesitan tener una alternativa de gobierno. Pero esta alternativa tiene que estar mucho mejor preparada que el gobierno. Sí. Porque España necesita un programa ambicioso. Ojalá. Y es que llevamos 7 años sin reformar, sin reformas estructurales. No. Llevamos 7 años sin que gobernéis vosotros. Es otra cosa diferente. Y eso evidentemente os duele mucho y os jode muchísimo y hacéis lo imposible por recuperar el gobierno. Pero una cosa es eso. Otra cosa es decir que llevamos 7 años sin gobierno prácticamente. Por favor, por favor. El 22 fue una respuesta a los problemas del PP. Y el Congreso del año 25 va a ser una respuesta a los problemas de España. En mi opinión, Lo que dice que el Congreso... Acaba de decir que el Congreso a los problemas del PP. Del 2022 fue una respuesta a los problemas del PP. O sea, está diciendo que cuando eligieron a Pablo Casado fue una respuesta a los problemas del PP. Claro, del 2023, cuando se cargaron a Pablo Casado y lo pusieron a él, de eso no va a hablar. ¿No? De ese Congreso no se va a hablar, de ese Congreso extraordinario. Se salta por lo que sea el Congreso del 2023 y se va al del 2025, que sigue siendo una respuesta esta vez sí a los problemas de España. Ser una respuesta a los problemas de España. No, es una respuesta a los problemas tuyos como liderazgo frágil que no va a ningún lado. En mi opinión, el presidente del gobierno está más débil que nunca. Pues vale. Y yo voy a presentar al PP más fuerte que nunca. España necesita... Bueno, pues en fin, ya con esto y un bizcocho, pues nos vemos en las elecciones, Feijóo. Es que es tremendo. Si gana será por agotamiento, no por capacidad, por agotamiento. Y porque también habrá un momento en este país, no puede gobernar tampoco de manera infinita. Y Pedro Sánchez ya se encamina a ser el segundo presidente más longevo de la democracia. El primero fue Felipe González. Bueno, no es lo mismo el momento de ahora que el de entonces. 1982, gran victoria, salir de una dictadura, gobierno de izquierda, la gente le convenció mucho, alejarse de la derecha lo más posible, bueno. Pero es que ahora, que ya llevamos 7 años y si llegamos al 2027 habrán pasado 8, 9 años de gobierno. Le va a pasar por delante al gobierno de José María Aznar. Por supuesto también al de Zapatero y al de Rajoy. Va a ser el segundo presidente que más tiempo haya gobernado en la historia de la democracia. O sea, en algún momento tendrá que pasar la presidencia de Pedro Sánchez. Pero es que mira que se esfuerzan estos por conseguir que sea lo contrario. Porque lo más fácil que puede tener un gobierno para revalidar es tener delante a torpes de estas características, como Feijóo. Y como Feijóo es un torpe, y para cerrar con el vídeo, tal y como decía Rufián, lo que intentan es, todos los que están alrededor de Feijóo, echarle una mano y hacer esta especie de golpe blando constantemente. En fin, amigos y amigas, os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre todo lo que hemos visto en este vídeo. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.